Lengua materna, español, tercer grado. Bloque 2. Secuencia 5. Escribir colectivamente obras teatrales breves. Consejos entre escritores. Para escribir una obra de teatro es importante saber cómo transmitir valores y motivaciones y cómo comunicar ideas a través de los personajes. Entrevistamos a un dramaturgo, quien nos dio algunos consejos para lograrlo. ¡Acompáñenme! Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Nos interesa saber cómo podemos crear personajes para una obra de teatro. Hay muchas formas, pero en lo personal considero el aspecto físico, la personalidad o el carácter y las motivaciones. Por ejemplo, si uno de los personajes es un estudiante de secundaria, algunas de sus características se pueden reflejar vistiendo a un adolescente con uniforme, lo cual ayudará a identificarlo sin necesidad de decir que es un estudiante de secundaria. ¿La definición de los personajes incluye también su forma de hablar? Desde luego, y se define con base en la edad, género, nivel escolar, lugar y costumbres de cada personaje. De acuerdo con estas características, se determina el tipo de frases, el léxico y la entonación. Todo esto lo deberán tener en cuenta cuando estén creando a sus personajes. ¿Cómo determinas los valores o motivaciones de los personajes y cómo podemos hacer que la audiencia se identifique con alguno de ellos? Los valores y motivaciones de cada personaje los pienso en función de cómo es el personaje. Es en los conflictos donde la audiencia se identifica con alguno de ellos, por sus acciones y reacciones ante esos conflictos, y es precisamente en el desarrollo del conflicto donde el público confirmará sus propios valores y opiniones. En cuanto a los conflictos que los personajes deben enfrentar y resolver, ¿cómo decides cuál es el adecuado para cada personaje y qué tipo de conflicto llama la atención de un público formado por estudiantes de secundaria? Los conflictos son esenciales para escribir una obra de teatro. Se produce un conflicto cuando los deseos de un personaje chocan con los de otro, pues cada uno ve todo desde su punto de vista y quiere alcanzar una meta o lograr un resultado que cumpla con sus expectativas. Los conflictos pueden ser simples, como ir o no, hacer o no hacer, o más complejos, cuando son conflictos emocionales o psicológicos. Imaginen que al personaje principal se le presenta la oportunidad de ir a estudiar al extranjero, pero su madre está muy enferma. El conflicto estará entre cumplir su sueño de viajar y el deseo de cuidar a su madre. Los conflictos que llaman la atención del público juvenil son los cercanos a ellos. Por ejemplo, sobre la relación con sus padres, amigos, novios o novias, e incluso su relación con el mundo, con ellos mismos o con el trabajo. ¿Cuál es la importancia de crear buenos personajes? Crear buenos personajes logrará que el público conecte y se identifique con ellos. Para eso deben ser fáciles de reconocer, como el héroe o la heroína, el padre, la madre o el rebelde. ¿Qué consejos le puedes dar a los jóvenes interesados en escribir teatro? Les recomiendo leer muchas obras de teatro. Eso les ayudará a reconocer las partes que componen una obra, las distintas situaciones, personajes y escenografías. Y por supuesto, también les aconsejo ir mucho al teatro. No hay nada más inspirador que vivirlo primero como espectador. ¡Muchas gracias! Con esta información será más fácil darles forma a los personajes de una obra de teatro. Tener claridad sobre la historia que se quiere contar y lograr que los personajes transmitan sus ideas y resuelvan conflictos requiere de trabajo. Eso asegurará que cumpla con la función social que toda obra plantea. ¡Hasta pronto!